Ok, bueno, pues vamos a continuar con esta serie de discipulados acerca de el atributo que estamos viendo de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, este atributo hermoso de su nombre está en él, el nombre de Dios está en él. ¿Se acuerdan? Ani Shem Kereb Yu. Mi nombre está en él, está en las entrañas de él. ¿Se acuerdan que ya en las últimas sesiones hemos estado comentando que vemos el nombre y el nombre es Yeshua? Veíamos ya muchas citas, vimos muchas citas acerca de Yeshua, de la salvación, que aparece así textualmente en hebreo. Obviamente en español, cuando se hace la traducción, pues ponen salvación o se traduce como salvación. Y vamos a ver que en algunas ocasiones también se traduce como victoria. Sin embargo, bueno, pues la palabra hebrea, que es este hebreo 3444, nos habla de que Jesús es la salvación. Él es la salvación. ¿Sale? Y su nombre es Yeshua, o en la palabra que aparece es Yeshua precisamente. Voy a comenzar con Segunda de Crónicas. Recuerdan que voy a regresar rápidamente aquí. La última cita que veíamos era esta de Primera de Crónicas 16:23, porque habíamos visto anteriormente Primera de Samuel y Segunda de Samuel, donde la palabra nos muestra que Yahvé o la salvación que es Yeshua es la fuerza, ¿verdad? Es la fuerza que ensancha el corazón de David, por ejemplo, o de Samuel o del pueblo de Israel, y veíamos cómo hay esa gratitud. Se agradece a Dios porque esa salvación precisamente es liberación, pero también es victoria, pero también es libertad, pero también es sanidad. Entonces, bueno, pues vemos a nuestro Señor Yeshua presentándose en diferentes facetas o de diferentes maneras, a través de diferentes atributos, y podemos nosotros contemplar la hermosura y la profundidad de su precioso nombre. Y comenzaríamos el día de hoy a partir de Segunda de Crónicas 20:17. Esto está todavía en las postales anteriores que les había compartido. Vamos a ver 3 postales más que nos faltaron, y el día de hoy también les compartí otras postales, son 4, para ver si las alcanzamos a ver, y si no, bueno, pues vamos viendo lo que el Señor nos permita para ir profundizando precisamente en su nombre, el nombre que está en él, y ese nombre, como lo estamos viendo en la palabra, pues es Yeshua. ¿Por qué hablar de esto, mis hermanos? Voy a regresar también aquí rápidamente a la postal, es la 96, déjenme ver si no mal recuerdo, sí, que estamos viendo Efesios, sí, en la 97, miren, en Efesios 1:13. ¿Se acuerdan que estamos viendo Efesios 1:13? Y veíamos precisamente que nosotros, habiendo escuchado esa palabra de verdad, pero la segunda parte donde nos habíamos quedado, el evangelio de vuestra o nuestra salvación. Jesús es el evangelio de nuestra salvación. Él es el evangelio. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Él es el misterio. También Él es la palabra de verdad. Y entonces, bueno, se presenta nuestro Señor Jesucristo precisamente como evangelio de nuestra salvación. Y por eso empezamos a ver este atributo del nombre, ¿verdad? Que el nombre está en él, Ani Shem Kereb, relacionado precisamente con el nombre que aparece. Y el nombre que aparece es Yeshua. Por eso empezamos a ver esto, mis hermanos. Recordemos, no nos hemos salido de ahí de Efesios 1:13, porque estamos escuchando, estamos oyendo esa palabra de verdad que es el evangelio de nuestra salvación. Y bueno, pues regresamos acá a nuestra postal que estábamos comentando ahorita, Segunda de Crónicas 20:17. Vamos a proclamarla, ¿verdad? Es del 17 al 19, la voy a proclamar. Dice: pero no tendréis que luchar en esta ocasión. Resistid y estáos quietos y ved la salvación
entre paréntesis ponemos Yeshua, porque eso es lo que aparece, la palabra que aparece es el nombre de Jesús, el nombre en hebreo, que es Yeshua, para vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os aterroricéis. Salid mañana contra ellos porque Yahvé está con vosotros. Y aquí hacemos una primera pausa en este versículo 17. Vemos que lo que nos permite ver la palabra o nos llama Dios, nos hace un llamado a la quietud, a estar esperando, a estar expectantes. No es estar quietos sin hacer nada, ociosamente, sino estar quietos, expectantes para que podamos ver qué es lo que vamos a ver a Yeshua, la salvación que viene de Yahvé. Y la segunda parte, les vuelvo a decir, Judá, Jerusalén, no teman, no se aterroricen. ¿Por qué? Dice, ustedes van a salir mañana contra ellos y hay una causa específica. Yahvé está con vosotros. Él es la salvación. Quien salva, ahí se está viendo claramente, pues es Yahvé, pero observemos que el nombre que se está manifestando a partir del nombre o el tetragramatón YHVH, pues es Yeshua. Yeshua. Vamos al verso 18. ¿Se acuerdan que habíamos puesto en verde? En verde estamos poniendo los atributos, ¿verdad? Que se refieren al nombre de Dios. Yahvé, salvación, etcétera. Y lo que ponemos en amarillo, mis hermanos, recuerden, es prácticamente lo que nosotros debemos o deberíamos hacer. Entonces, fíjense lo que dice. Entonces, Josafat se inclinó rostro en tierra. Mis hermanos, cuando Dios nos habla, nosotros somos muy irrespetuosos. Cuando Dios nos habla, pensamos que nos está hablando cualquier persona y no tomamos en consideración que quien está hablando y quien se está dirigiendo a nosotros es el Dios del universo, el amo del universo, el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Vean lo que hizo Josafat, se inclinó rostro en tierra. Esa debería de ser nuestra postura permanente cuando estamos en la presencia de Dios, cuando Él se dirige a nosotros. Si los serafines se tapan la cara y se tapan los pies porque no son dignos de pisar el lugar donde está nuestro Señor, que es el lugar santo o el lugar santísimo, y se tapan la cara o el rostro porque no son dignos de mirarlo, y nosotros entramos como Juan por su casa. Observemos la postura de Josafat. Se inclinó rostro en tierra. Y observemos qué es lo que pasó con todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén. Dice, cayeron ante Yahvé. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Pablo? Se cayó del caballo. Prácticamente la palabra sería se fue de bruces o se fue de boca. Es decir, caen con el rostro pegado al suelo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es una señal de adoración, es una señal de respeto a nuestro Dios. Aquí ponemos nuevamente el nombre de nuestro Señor, Yahvé, con verde, y dice, se postraron delante de Yahvé, se postraron. Nuevamente vemos o que están inclinados o que cayeron con el rostro pegado al suelo o que están postrados delante de Yahvé. Y veamos el verso 19, dice, los levitas de los hijos de los coatitas y de los hijos de los coreitas se pusieron de pie, se pusieron de pie. ¿Cuál era el objetivo de ponerse de pie? Observemos, alabar con fuertes voces a Yahvé, el Elohim de Israel. Y entonces vemos aquí otro atributo, alabanza. Por eso lo pusimos en verde. Alabanza. Dios, Jesús, Yeshua es alabanza, una alabanza continua, una alabanza permanente. Pero también ponemos con verde, si se fijan, fuertes voces. Mis hermanos, cuando nuestro Dios se revela, lo que sale de nuestro corazón son fuertes voces dirigidas a Él, a Yahvé, el Elohim de Israel.
Ahí están otro de sus atributos, Elohim, el Señor de señores, acuérdense, Dios de dioses, Rey de reyes, y es Yahvé. Entonces observemos cómo nosotros, mis hermanos, nos han enseñado a entrar en la presencia de Dios con eso que nos dicen, es que la sangre de Cristo nos da libre acceso a la entrada. Entramos y ni los zapatos nos limpiamos. Entramos en una total irreverencia. Entonces hay que tener cuidado y ser respetuosos, mis hermanos, con nuestro Señor. Vemos aquí entonces diversos atributos y todos estos atributos que se están mencionando, obviamente el tetragramatón, que es el nombre del gran yo soy, ¿verdad? Están relacionados con el nombre Yeshua, la salvación. Vamos al Salmo 3. Este Salmo 3 también es muy conocido por muchos de nosotros, mis hermanos, pero perdemos de vista algo, perdemos de vista el versículo 8 principalmente. Vamos a proclamarlo y dice así la palabra, fíjense, Salmo 3, empezamos con el versículo 1, dice, oh Yahvé, cómo se han multiplicado mis adversidades, muchos son los que se levantan contra mí. Aquí en el primer versículo lo que vemos es el nombre, Yahvé. Vamos al versículo 2. Dice, muchos dicen de mi alma, y entonces aparece aquí, fíjense, no hay salvación, no hay salvación. Y ahí aparece Yeshua nuevamente, mis hermanos. Aparece el nombre Yeshua, salvación. Ahí está nuevamente. Muchos dicen, no hay salvación para él en Elohim. Hay muchos, mis hermanos, que nos atacan y nos dicen, no tiene a Dios en su corazón. Yeshua o Jesús no está con él. Observemos lo que dice verso 2. Estamos en el Salmo 3, verso 2, fíjense. Yeshua, no hay Yeshua para él, dice, en Elohim. ¿Se acuerdan que en lo hemos estado poniendo en color rojo ahí en las postales? ¿Por qué, mis hermanos? Porque solamente en Él es que podemos ser y podemos hacer algo. Solamente en Él. No hay otra manera. Sin Él no somos absolutamente nada. Entonces, y nos habla de Elohim. Vamos al verso 3. Pero tú, oh Yahvé, otra vez el nombre, ¿verdad? Eres escudo. Y ahí aparece otro atributo del nombre de nuestro Dios. Escudo. Él es un escudo, mis hermanos. Y luego dice, escudo alrededor mío, y luego dice, mi gloria también es la gloria, mis hermanos. Acuérdense que la gloria es su manifestación, es su esencia, es su rostro, su gloria es su luz que sale de él, su poder, su autoridad, su majestad, su soberanía. Gloria es otro de los atributos del nombre de nuestro Señor. Y luego dice, el que hace levantar mi cabeza es otro atributo. Cuando alguien levanta nuestra cabeza es porque tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Y si alguien levanta nuestra cabeza es porque nosotros estamos cabizbajos, porque estamos tristes, porque estamos derrotados, porque estamos en una prueba, porque estamos en tribulación. Pero vean otro atributo de Él, mis hermanos. Él hace levantar mi cabeza. Y vamos al versículo 4, Salmo 3, versículo 4. Con mi voz clamé. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Clamamos. ¿Qué significa clamar? No es una simple petición. No solamente decirle a alguien, oye, ¿me pasas la servilleta, por favor? ¿O me das una cuchara, por favor? Eso es una petición simple, mis hermanos. Pero cuando habla la palabra de clamar a Dios, ¿se acuerdan que nos dice la palabra clama como lo hace un ciervo, o sea, un venado en el desierto, porque se está muriendo de sed? Clamar a Dios, mis hermanos, es hacerlo con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. No es solamente decirle, ay Señor, ¿cómo estás? Te pido X cosa.
Ay, Señor, quiero alabarte. A veces nuestra alabanza es tan fútil o tan vana, mis hermanos, y no lo hacemos realmente de corazón. Perdemos de vista a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, cuando clames a Dios, mi hermano, hazlo con todo tu ser. ¿Te acuerdas que habíamos puesto un ejemplo y decíamos, es como una cuerda de guitarra que vibra? Tú le das o tocas una guitarra, una cuerda, y se queda vibrando por bastante tiempo, a menos que apagues el sonido nuevamente con tu dedo o con la palma de tu mano. Pero si le das un clic ahí a la cuerda, pues la cuerda suena y se queda vibrando. Así, con esa intensidad, es como deberíamos clamar a nuestro Dios. Ahora, continúo, verso 4. Clamé a Yahvé, ¿y qué hace él? Me respondió, ¿desde dónde? Su monte santo. El monte santo, mis hermanos, es el lugar de su morada, y el monte santo es otro atributo de su nombre. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué significa el monte santo? Donde él está. Entonces no es un lugar, sino es su presencia misma. El monte no es un monte, déjenme decirlo así. El monte no es un cerro, el monte es él mismo. Por eso habla de su monte santo. ¿Qué hacemos nosotros? Verso 5 del Salmo 3. Fíjense, yo me acosté y dormí y desperté. Eso es nuestra actitud, mis hermanos, cuando estamos confiados en Él. Me acuesto, me duermo, despierto. ¿Por qué? Dice, porque Yahvé me sostiene. ¿Quién nos sostiene? Él. Entonces, mis hermanos, piensa en, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco burdo. Piensa en tu closet, en un ropero, y tienes ahí un tubo que está sosteniendo toda tu ropa, todos tus ganchos. Ese tubo, mis hermanos, obviamente muchísimo más grande, gigantesco, portentoso, es nuestro Dios. Él es quien me sostiene. Verso 6, no temeré. No hay temor, mis hermanos, no hay temor. ¿Por qué dice, no temeré a decenas de millares de gente que pongan sitio contra mí? No va a haber temor en nuestra vida. Y dice, levántate, oh Yahvé, sálvame, Elohim mío. Aquí vemos el nombre, en el versículo 7, si ustedes se dan cuenta, vemos el nombre, Yahvé, y luego vemos el atributo salvación. Él es el Salvador, pero además vemos a Elohim, otro atributo. Luego dice, porque tú eres el que golpea a mis enemigos en la mejilla y quebrantas los dientes de los malvados. Vemos otros atributos ahí. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Elohim? El que golpea a quienes, a los enemigos. Pero también dice, quebranta los dientes de los malvados. Son otros atributos del nombre de nuestro Dios. Vamos al versículo 8 y se vuelve a repetir nuevamente el nombre, Yeshua. Dice, la salvación, o sea, Yeshua es de Yahvé, o Yeshua es Yahvé, es lo que está diciendo aquí, mis hermanos. Yeshua es Yahvé. Pero ahora, si se fijan ahí en la postal, les estoy poniendo en rojo sobre. ¿Se acuerdan que hemos puesto en rojo en, encima de, y ahorita estamos poniendo sobre sobre tu pueblo sea tu bendición? La bendición es otro atributo de su nombre. Pero observemos esto, sobre, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que está encima. ¿Estamos comprendiendo esto? Entonces, Él está sobre nosotros, su nombre está sobre nosotros, por eso estamos confiados. Pero ¿cuál es el problema, mis hermanos? Que no conocemos el nombre, no se predica el nombre, no se disipula acerca del nombre. Predicamos muchas cosas, decimos muchas cosas, hacemos muchas cosas,
pero no se comparte el nombre. Estamos comprendiendo, no se comparte el nombre. Ese es nuestro gran problema. Y entonces su nombre no está sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos, pastores o como quieras llamarle, no ponen el nombre sobre sus congregantes. No se pone el nombre sobre las ovejas, mis hermanos. Ese es nuestro gran problema. Estamos perdiendo esa bendición. Yeshua es Yahvé, aquí lo dice, verso 8, y está sobre su pueblo, y entonces es la bendición. Muchos de ustedes me van a decir, pues es la bendición sacerdotal. Claro, esta es la bendición sacerdotal. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Número 6, ¿se acuerdan? Desde el 22 hasta el 27. El 27 es donde vemos a nuestro Dios diciendo, pongan el nombre sobre mi pueblo para que yo los bendiga. Y es lo que estamos viendo ahorita en Efesios, capítulo 1, a partir del versículo 3, ¿se acuerdan? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la salvación. Yahvé es la salvación. Yeshua es la salvación. Pero necesita estar sobre su pueblo. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra obligación como hermanos maduros, como pastores, como ministros? ¿Cuál es nuestra obligación? Poner el nombre sobre el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que Él los bendiga. Estamos comprendiendo la importancia del nombre, mis hermanos. Y cómo Yeshua aparece aquí en este Salmo 3, que muchas veces lo hemos cantado, hay muchas alabanzas que lo cantan y lo pasamos desapercibido y no sabemos que esa salvación es Yeshua. Pensamos en la salvación como una obra, como algo bonito, como un hecho de Dios, pero no lo vemos como el Salvador. No vemos a nuestro Señor Yeshua, Jesús, Jesucristo, salvando. ¿Por qué, mis hermanos? Porque su nombre no está sobre su pueblo. Tenemos doctrinas sobre su pueblo, que en lugar de aligerar la carga, lo que hacen es cargar más a la gente. Cargamos a la gente de doctrina, cargamos a la gente de cosas, mis hermanos, pero no ponemos sobre el pueblo de Dios su nombre para que Él lo bendiga. Vamos a continuar con la siguiente postal y vamos al Salmo 9. Vamos al Salmo 9. Es versículo 13 y 14. Salmo 9, versos 13 y 14. Dice, oh Yahvé, ten misericordia de mí. Aquí inmediatamente aparece el nombre, Yahvé, y luego dice, ten misericordia de mí. Misericordia, mis hermanos, es otro de los atributos de su nombre. Entonces, cuando vemos aquí misericordia, sabemos que Dios es la misericordia, que Yahvé, además de ser misericordioso, Él es la misericordia. Mira mi aflicción, dice, a causa de quienes me aborrecen. Luego ponemos tú con rojo, con verde otra vez, porque nos estamos dirigiendo a Él. Tú, Yahvé, el que es misericordioso o el que es la misericordia, dice, me levantaste de las puertas de la muerte. Eso es la salvación, mis hermanos. Eso es lo que significa salvar. Fuimos levantados de la muerte. Yeshua es lo que significa salvación, libertad, vivificar. ¿Estamos comprendiendo? Y luego dice, verso 14, para que pueda alabarte. Fíjense, cuando Él nos salva, cuando verdaderamente hay ese conocimiento, esa instrucción acerca de su nombre, mis hermanos, lo único que sale de nuestra boca es alabanza. Y la única conducta que tenemos delante de Dios, ya la vimos ahorita en las otras citas, es caer postrados ante sus pies. No llevar nuestra lista de peticiones. ¿Se acuerdan que les digo? Llevamos nuestro rollo de charmín.
y nada más nos la pasamos pidiendo, 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 pidiendo. Estamos comprendiendo. Se trata de darle la honra, se trata de darle la gloria a Él, alabanza, postrados delante de Él a sus pies. Y entonces, fíjense, postrado en las puertas de la hija de Sión, dice, y pueda regocijarme en tu salvación. Vean el verso 14, pueda gozarme en tu salvación. Nuevamente aparece el gozo, hay regocijo en nuestra alma, mis hermanos, cuando conocemos su nombre, cuando empezamos a conocer quién es Dios, nos regocijamos. ¿Por qué no hay regocijo en su iglesia, mis hermanos? Porque no conocemos a Dios, porque no conocemos su nombre, porque no conocemos sus atributos. ¿Cómo podemos o cómo puede haber regocijo si no sabemos regocijarnos? ¿Y de qué nos vamos a regocijar? Pues yo me regocijo cuando Dios me cumple un deseo. Mis hermanos, no es un genio de la lámpara maravillosa, acuérdense. No está aquí para cumplir mis caprichos. Está aquí para ser adorado y glorificado. Para eso acudimos a su presencia. Para eso fuimos creados. Pueda regocijarme en Yeshua, es lo que está diciendo aquí. En hebreo dice Yeshua. Mi hermano, ¿te regocijas en Yeshua? ¿Te regocijas en tu Señor? ¿O nada más conoces a un Diosito que te cumple tus caprichos y tus deseos? Ahora, vamos a ver algo bien importante, mis hermanos. Este Salmo 9 está conformado, cada uno de los versículos, ¿sí? A veces uno o dos versículos de todo el Salmo 9. Si ustedes lo ven, mis hermanos, en hebreo, en una concordancia de Strong, van a ver que el verso 13 comienza con una letra, la letra Yet en hebreo, o Het en hebreo. Esta letra, mis hermanos, significa defensa, muro, un muro gigantesco, pared, es un cerco, es protección, separación, pero también nos conecta con Él. Es una unidad o una unión, pero también, mis hermanos, esta letra se traduce como la Torá, o sea, su ley, su voluntad, sus mandamientos. Y fíjense, también se utiliza para decir retorna a mí, o sea, vuelve a mí. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Entonces, el Señor permitió que fuera tribulado y cuando está ya en las últimas, ¿verdad? Dice, entonces levanté mi rostro al cielo y dije, Padre, he pecado. La tribulación, mis hermanos, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la convicción de que somos pecadores y que necesitamos defensa, que necesitamos una pared que nos cubra, pero necesitamos su ley, mis hermanos, sus mandamientos. Sus mandamientos son nuestro muro. La obediencia es nuestra mejor adoración. Esta letra Yet o Het está ligada a la vida, mis hermanos. Es la letra de la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y está ligada también a la protección de Dios. Él nos protege con sus mandamientos. Sí, mis hermanos, nos protege, pero cuando estamos habitando en Él, cuando realmente somos de Él y vivimos para Él, no nada más nos congregamos en una congregación, ¿verdad? En cual la denominación que quieras, te congregas ahí y vas y haces acto de presencia y calientas la banca. Mis hermanos, eso no es ser hijo de Dios. Y no te estoy diciendo que no vayas. Claro que sí, pero tienes que conocerlo. Muchas veces decimos, pues no me dan ese conocimiento.
Mis hermanos, tu obligación como oveja es escuchar la voz de tu pastor, pero tu pastor es Jesús, tu pastor es Yeshua, mi hermano. Tienes que escuchar la voz de Él, no del hombre. Y la voz de Él, mi hermano, está en la Biblia. Por eso tienes que ir a la Biblia todos los días para ver su palabra, pero esa palabra que es vida, esa palabra que es espíritu, no letra, mis hermanos, no doctrinas. Estamos comprendiendo. ¿Por qué les enseño esto, mis hermanos? Porque es bien importante que el Salmo 9 fue escrito como el Salmo 119, es parecido al Salmo 119. ¿Se acuerdan que está dividido, déjenme decirlo así, o está seccionado en 22 partes? El Salmo 9 también. Cada letra tiene un significado y tiene un propósito porque los versículos que siguen a esa letra hablan precisamente del significado de la letra. Y observen estos dos versículos, 13 y 14 del Salmo 9, hablan precisamente de esa protección, porque Él es salvación. Y entonces nosotros podemos regocijarnos y podemos alabarlo y gozarnos. ¿Por qué? Porque nos levantó de la muerte, nos quitó esa aflicción de todos aquellos que nos aborrecen. Estamos comprendiendo, pero tenemos que aprender esto, mis hermanos. ¿Dónde lo vamos a ver? Pues ahí está en la Biblia. Y mis hermanos, si vemos esta letra Yet y no sabemos qué significa, pues nuestra obligación es buscar, nuestra obligación es instruirnos. Eso es escudriñar la palabra. No estemos esperando a que nos den de comer. Vamos nosotros a buscar ese alimento, mis hermanos, porque el alimento es para todos. Estamos comprendiendo. Vamos al Salmo 13, los versículos del 3 al 6. Prácticamente vamos sobre lo mismo, fíjense. Considera, oh Yahvé Elohim, ahí está el nombre, Yahvé, y luego Elohim, uno de los atributos, acuérdense. Respóndeme, alumbra, alumbra. Fíjense, alumbrar, mis hermanos, alumbrar es su luz, es su gloria, es su rostro. Entonces observemos, es otro atributo de su nombre. Él alumbra. Ahora, ¿qué es lo que alumbra? Mis ojos, propósito, fíjate, para que no duerma el sueño de la muerte. Entonces Él me despierta del sueño de la muerte, mis hermanos. Eso es lo que Él hace. ¿Estamos comprendiendo? Él nos despierta del sueño de la muerte. Eso es lo que hace su salvación. Eso es lo que hace Yeshua. Estamos muertos. Y cuando Él llega a nuestras vidas, cuando Él entra en nuestros corazones, entonces nos levanta del sueño de la muerte. Vean lo que dice el verso 4, Salmo 13, verso 4. Dice, para que mi enemigo no diga, lo vencí. ¿Para qué nos levanta, mis hermanos? No es para que tú te sientas bien, no es para que dejes de sufrir, no es para que te sientas cómodo. Fíjate, es para que los enemigos no digan que fuiste vencido. ¿Por qué? Porque tú has confiado en Yahvé tu Elohim. Y entonces, si eres vencido, su nombre quedaría vituperado, mis hermanos. Y se trata de su nombre y el amor a su nombre. Por eso Él nos cuida, por eso Él nos guarda, por eso Él está con nosotros. ¿Estamos comprendiendo? Por eso. Ni mi adversario se alegre cuando yo sea sacudido. Verso 5, porque yo en tu misericordia he confiado. Otros dos atributos, misericordia y confianza. Él es mi confianza. Mi corazón se regocijará. Él se regocija en nosotros. Es el regocijo. Él es el regocijo. ¿En qué? Fíjense, mi corazón se regocijará o me llevará a ese regocijo, a ese gozo en Yeshua, salvación, en su salvación. Y vean el verso 6, cantaré a Yahvé, cantaré a Yahvé. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón, mis hermanos, cuando lo conocemos? Cántico,
Cuando conocemos al Señor, hay canto, hay alabanza. De nuestros labios brota adoración, brota alabanza, brota honor a su nombre. No estamos acostumbrados a darle toda la honra y toda la gloria a Dios. Pensamos que cuando vamos al culto, ay, pues nada más las alabanzas del principio. A veces en algunas congregaciones, 3, 4, 5 alabanzas. Gloria a Dios cuando pasan de una hora o mínimo una hora, mis hermanos, la alabanza, porque la alabanza es para Dios. Pero a veces está, ay, otra alabanza, ay, qué barbaridad, ay, y tengo que seguir cantando. Mi hermano, eso es lo que vas a hacer por toda la eternidad. Eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. O alabamos eternamente, o nos quedamos de ociosos eternamente sin el gozo de alabarlo, glorificarlo. Estamos comprendiendo. Vamos al Salmo 14, también Salmo 14, verso 7. Fíjense lo que dice. Ah, si de Sión viniera la salvación. Aquí hay otros atributos, fíjense, viniera el que vino. ¿Se acuerdan que en Lucas nos dice, nos visitó el sol que nace de lo alto? Y ese sol de justicia, es Jesús, mis hermanos, Dios que se encarnó. Entonces dice, viniera la salvación, otra vez, en hebreo, mis hermanos, Yeshua. Si viniera Yeshua, es el esperado de las naciones. ¿Se acuerdan que en varias partes ahí de la palabra nos dice el esperado de las naciones, el Mesías, el ungido? Cuando Yahvé haya hecho tornar la cautividad de su pueblo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios nos levanta de la muerte, cuando Dios nos libera de la opresión? Porque acuérdate que es esa columna, ese muro, esa pared, esa Torá, sus mandamientos, que nos hacen regresar a Él, retornar, acuérdate. Nos protege para que regresemos, nos vivifica para que vayamos a Él en adoración, mis hermanos, no para sacar nuestras listas de peticiones de lo que nos hace falta. Estamos comprendiendo. Cuando realmente conocemos a Dios, lo único que hay en nuestro corazón es canto de alabanza, es regocijo en su nombre, es gratitud hacia Él, es exaltación a quién es Él, mis hermanos, no a lo que hizo, sino a quién es Él. Nuestro Señor no solamente nos salva, mis hermanos, Él es la salvación. No estoy diciendo que no sea importante que me haya salvado. Lo verdaderamente importante y mi adoración es porque la salvación es Él y su nombre es Yeshua. ¿Estamos entendiendo esto? Yeshua en hebreo, ese es su nombre. ¿Cómo lo conocemos? Jesús, Jesucristo, el Mesías. Él es. Vamos al Salmo 21. Salmo 21, versos, vamos a ver el versículo 1 y el versículo 5 del Salmo 21. Fíjense, verso 1. Oh Yahvé, el rey es alegrado en tu poder y en tu salvación. Otra vez Yeshua. El rey, mis hermanos. ¿Qué hace el rey o qué hace una persona? Se alegra, se goza otra vez acuérdense, en él. Nos alegramos en su poder. Él es el poder. El poder es otro de los atributos de su nombre. Es otro de sus atributos, mis hermanos. Salvación, Yeshua. ¿Cuánto se regocija? Claro, porque no hay otra cosa que salga del corazón de una persona que ha sido redimida. ¿Se acuerdan de María Magdalena? ¿Y se acuerdan cómo llega ante Jesús? Derrama sus lágrimas, pero también derrama un frasco de esencias, de aceite. Y todos le dicen, si supiera quién es el que está tocando sus pies, y se enoja Jesús. ¿Y qué les dice? Son malagradecidos ustedes porque les he perdonado poco.
Al que poco se le perdona, poco ama, pero al que mucho se le perdona, mis hermanos, pues se vuelve loco adorando, alabando y exaltando a Dios. Por eso a veces vemos tanta gente tibia, porque no saben, mis hermanos, de lo que nos ha salvado nuestro Señor. Nos salvó de nosotros mismos, nos salvó de nuestra vida anterior, de lo que éramos, pero no tomamos conciencia. ¿Por qué? Porque nos pintan a un chuchito, con todo respeto para mi Señor, a un Jesucito, y nos dicen, ay, pues mira, tu Diosito vino y murió por ti, y está en un pesebre, y es el niñito Dios. Entonces, órale, y ahí está la gente raspándole a la imagen y llevándolo y arrullándolo. Mis hermanos, Jesús no es un niñito, es el Dios del universo. Estamos comprendiendo esto. No tenemos una idea de quién es nuestro Dios, y por eso entramos a su presencia como Juan por su casa, mis hermanos. Entramos a su presencia sin ningún respeto. Entramos a su presencia para pedir, pero no para adorar. Observen, verso 5. Hay regocijo, mis hermanos. Hay regocijo en una persona que ha sido redimida. Vamos al verso 5. Fíjese, grande es su gloria. ¿Qué hay, mis hermanos, aquí? Reconocimiento de la grandeza de Dios, otro atributo, y de su gloria, su presencia, su manifestación, su poder, su autoridad. ¿Quién es Él? ¿Por qué dice? Por tu salvación. Otra vez Yeshua. Aquí en el verso 21, en el Salmo 21, perdón, verso 1 y verso 5, se repite el nombre de Yeshua. ¿Ya se dieron cuenta? Yeshua. Has puesto sobre él honra y majestad. Sobre Yeshua está toda la honra y toda la majestad. ¿Se acuerdan en Mateo 28, verso 18, que dice nuestro Señor Jesucristo, me ha sido dada toda la autoridad? ¿Cuál es toda la autoridad, mis hermanos? El nombre. Todo el nombre ha sido puesto en nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama así, Yeshua. Y es lo que estamos viendo en cada una de estas citas. ¿Cuántas citas vimos ya? Prácticamente este es el tercero o cuarto discipulado, ya no me acuerdo, que estamos viendo a Yeshua, su nombre, en citas del Antiguo Testamento. Y el nombre es puesto sobre él, mis hermanos, con un propósito. Si continuamos en Mateo 28, los versos 19 y 20, les dice entonces la gran comisión, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos, mis hermanos? Jesús lo dice muy claro, bauticen a la gente, bauticen a los gentiles en el nombre. Y acuérdense que bautizar, pues es sepultar. Sobre, ¿se acuerdan? Lo vimos hace ratito. Sobre, poner el nombre sobre la gente. ¿Para qué, mis hermanos? Para que Él nos bendiga. Vamos a la siguiente cita. Vamos al Salmo 18, verso 48 hasta el 50. Fíjense, me has librado. Liberar o liberación, acuérdense, es otro atributo del nombre de nuestro Señor. Me has librado de mis enemigos. Sí, me exaltaste sobre los que se alzaron contra mí. La exaltación, mis hermanos, acuérdate que Jesús fue exaltado hasta lo más sumo, es otro atributo de su nombre. Él es exaltado, Él es glorificado. ¿Qué es lo que hace con nosotros? Nos exalta, mis hermanos, también, porque juntamente con Él fuimos, dice, crucificados, pero juntamente con Él fuimos resucitados. Y nos exalta ¿para qué, mis hermanos? Para que nosotros nos gocemos en Él. ¿Cómo? Adorándolo y glorificándolo, dándolo a conocer. Dice, me libraste del varón violento. Otra vez, el atributo libertad. Verso 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones.
¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra actitud cuando Él nos ha liberado y nos ha exaltado, mis hermanos? Confesarlo entre las naciones. Confesamos su nombre. ¿Se acuerdan de Hebreos 13:15? Ofrezcamos siempre a Dios alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es nuestra adoración, ese es el fruto. Oh Yahvé, dice, cantaré salmos de gloria a tu nombre. Obsérvenlo ahí, mis hermanos. Verso 49. Voy a ofrecer, oh Yahvé, cantos, o voy a cantar cantos, salmos de gloria a tu nombre. No hay petición, ¿sí se dan cuenta? Hay gratitud. Verso 50. Él ha engrandecido las victorias. Fíjense, victorias, otras traducciones dicen, Él ha engrandecido su salvación o la salvación de su rey. Y salvación o victoria, mi hermano, nuevamente aparece ahí Yeshua, el nombre. En hebreo, nuevamente aparece el nombre Yeshua. Y fíjense, ha mostrado misericordia a su ungido, a David, a su descendencia para siempre. Entonces observemos qué es lo que hace nuestro Dios. Esa descendencia, ¿se acuerdan? Habla de su simiente. Esa descendencia es su simiente y la simiente es Cristo. ¿Se acuerdan de Gálatas 3:16? Para siempre, eternidad, la eternidad. Yo soy el mismo hoy, ayer y siempre. Y si vamos a Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Estamos comprendiendo. Por eso, si se acuerdan, por ejemplo, en Romanos 8, pusimos aquí entre paréntesis, en Romanos 8, 35 al 39, pues nos dice que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él nos libró, Él nos exaltó y nos libró ¿para qué? Para que nosotros confesemos su nombre, para que cantemos gloria, para que cantemos cantos de gloria y de honra a su nombre. Él es el ungido, Él es la descendencia, Él es la semilla, Él es el eterno, Él es Yeshua. Estamos comprendiendo. Vamos al Salmo 20, también, Salmo 20, versículo 5, dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Otra vez el gozo y nos alegramos en quién, mis hermanos, Yeshua. Nos gozamos, nos regocijamos en Yeshua y alzaremos pendón, o sea, una bandera, ¿no? Un estandarte en el nombre de nuestro Elohim. ¿Cuál es nuestro pendón? ¿Cuál es nuestra bandera? Cuando estamos contentos, si vas a un partido de fútbol, pues saca la gente sus banderitas, ¿no? Hay sus banderolas y, sacamos pendón. ¿Para qué? Porque estamos contentos, estamos alegres, estamos festejando con un equipo, etcétera. Mis hermanos, cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, nada más entramos con nuestra lista de peticiones, pero no sacamos nuestras banderas para adorarlo y glorificarlo. Nos conformamos solamente con pedir, 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 pedir. Y eso es lo que nos enseñan, pedir, pero no nos enseñan a glorificar su nombre. Yahvé te conceda las peticiones. Ahora sé que Yahvé salva a su ungido. Dice, le responderá desde sus santos cielos con las poderosas acciones de su diestra salvadora. Fíjate cuántos atributos estamos viendo aquí. Él es el que salva, es poderoso. Además, la acción, el verbo, el logos, su palabra es acción, mis hermanos. Su diestra, la diestra poderosa, pero dice también diestra salvadora. Está hablando de Jesús. Todos estos atributos señalan a nuestro Señor Jesucristo. Verso 7, Salmo 20. Fíjense, estos confían en carros de guerra. Vamos a poner atención aquí en esta palabra. Estos confían en carros de guerra, aquellos en caballos, pero nosotros
Fíjense, pero nosotros exaltaremos el nombre de Yahvé nuestro Elohim. Fíjate que no dice confiamos, dice, pero nosotros exaltaremos el nombre de Yahvé nuestro Elohim. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque esta idea del Salmo 7 está construida sobre la confianza. Y entonces aquí lo que está diciendo es, hay gente que confía en sus carros de guerra, hay gente que confía en sus caballos, pero nosotros ponemos nuestra confianza en Yahvé y por eso lo exaltamos. Entonces, ¿en quién está tu confianza? Y te lo voy a preguntar de una manera diferente. ¿Quién es tu confianza? Mi confianza es Yahvé, mi confianza es Yeshua, porque confianza, mi hermano, es otro atributo de su nombre. Así se llama él, confianza, el que me da confianza. ¿Pero para qué me da confianza? Para que yo lo exalte, para que yo lo glorifique, para que mis palabras que salgan de mi boca sean de clamor, de adoración, de exaltación, de alabanza a su nombre. Estamos comprendiendo esto. Vamos a avanzar y aquí ya empezaríamos propiamente con las postales que les compartí el día de hoy. Fíjense, vamos al Salmo 35, versículo 3 y luego el versículo 9. En el Salmo 35 se repite dos veces el nombre de Yeshua. Fíjense el Salmo 35, verso 3. Saca la lanza, cierra el paso a mis perseguidores. ¿Se acuerdan que estábamos viendo lo que significa esa salvación y lo que significa la letra Yet, esa letra Het, que es como una especie de J, ¿verdad? Más o menos para nosotros, no es exacto, pero bueno, Yet, ¿qué es lo que significa? Lo importante es el significado, la esencia, es, es poder, es protección. Por eso le cierra el paso a los demás. Pero mis hermanos, también es Torah, acuérdate, la Torah es sus mandamientos, su ley, su voluntad, lo que Él quiere, lo que Él desea. Padre nuestro, hágase tu voluntad. Pero nosotros queremos nada más lo que nos conviene. Buscamos nada más lo que queremos y lo que necesitamos. Y lo que necesitamos de Él es nada más que nos dé lo que queremos. Cuando lo único que necesitamos, mis hermanos, es conocerlo para poder adorarlo y glorificarlo. Él es esa protección. Por eso le cierra el paso a los perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu victoria, o sea, Yeshua. Aquí en el versículo 3, algunas otras traducciones lo traducen así, yo soy tu salvación. Otras ponen, yo soy tu victoria. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, en medio de la tribulación, Él nos exalta, mis hermanos, nos levanta. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. No es para que tú te sientas bien, no es para que dejes de sufrir, es para que su nombre sea glorificado. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Vamos al versículo 9. Mi alma se deleitará en Yahvé. Aquí está la postura de nosotros. ¿Qué hacemos? Mi alma se deleitará. Deleite, gozo, regocijo. ¿En quién? En Yahvé. Se regocijará en Yeshua. O sea, se regocijará en su salvación. ¿Por qué nos regocijamos en Yahvé? Porque nos regocijamos en su nombre, en Yeshua, mis hermanos. ¿Lo estamos comprendiendo? Nos regocijamos en Yeshua. Por eso hay regocijo, por eso hay gozo en nuestros corazones. Vamos al Salmo 42, versos 5 y 11. También lo dice el Salmo 43, 5. Prácticamente este versículo se repite tres veces. En el Salmo 42, en los versículos 5 y 11, y en el Salmo 43, en el versículo 5. Es lo mismo. Fíjense lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Hay muchos que estamos abatidos. Hay muchos que estamos turbados. ¿Por qué? Fíjense lo que dice, espera en Elohim.
Esta esperanza, mis hermanos, no es algo propio. Esta esperanza surge o es consecuencia del conocimiento que tenemos de Él. Cuando lo conocemos, sabemos en el Dios y conocemos al Dios en el que hemos confiado. Espera en Elohim. ¿Por qué? Dice, porque aún he de alabarlo. ¿Cómo esperamos en Yahvé? ¿Cómo esperamos en Elohim, mis hermanos? ¿Cómo esperamos en Él, mis hermanos? Esperamos en Él alabándolo. Esperamos en Él glorificándolo. Esperamos en Él gozándonos en alabar y glorificar y exaltar y honrar su nombre. Vean lo que dice la parte final, salvación, o sea, Yeshua, Elohim mío. A veces me dicen, pero ¿a poco Jesús es Elohim? Pues aquí dice, mi hermano, obsérvalo, Yeshua mío, Elohim mío. Yeshua es Elohim. Vamos al Salmo 68, versos 19 y 20. Bendito sea Adonai, otro atributo que significa Señor, o el Señor de los señores. Fíjense, día tras día lleva nuestra carga Dios, el Dios de nuestra salvación. Otra vez ahí, Yeshua, mis hermanos. Él es el que lleva nuestra carga. ¿Quién lleva nuestra carga? ¿Quién nos levantó? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos protege? ¿Quién le cierra el paso a nuestros enemigos? ¿Quién nos da la victoria, mis hermanos? Yeshua. Ya lo vimos en el Salmo 35, en el Salmo 42, en el Salmo 43, lo mismo en el Salmo 68, repite lo mismo. Verso 20, fíjense, Jael. Jael en hebreo significa el Dios verdadero o el Dios todopoderoso. Jael, o sea, el que es Dios, pero el Dios verdadero. Él es para nosotros, dice, Dios salvador. De Yahvé Adonai es librar de la muerte. Ahí está nuevamente, mis hermanos, Dios salvador. Ese Dios salvador del versículo 19 que es Yeshua. Entonces Yeshua es Adonai, Yeshua es Jael, Yeshua es Dios, Yeshua es Yahvé Adonai. ¿Y qué es lo que hace? Nos libra de la muerte. ¿Dónde dice esto que Yeshua es el que nos libra? Bueno, aquí dice que es Yahvé, pero su salvación es Yeshua. Acuérdense, aquí te puse la cita de Isaías 53, un extracto, ¿sí? Versos 4 y 5 y luego el versículo 10. Lo voy a proclamar. Dice, es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades. Aquí en la postal te lo estoy poniendo. ¿Quién es quien lo hace? Él. Ahí está su atributo. Él, en verde. ¿Qué es lo que hace? Llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades. Eso lo hace Él. Es decir, la debilidad y la enfermedad está en Él o fue puesta en Él, en sus lomos, en su espalda. Pero, nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Mi hermano, nosotros lo que vemos es que está siendo azotado, es que está siendo contagiado, es que fue humillado, pero en realidad lo que está llevando son nuestras cargas. Por eso tuvo que ser contagiado, azotado y humillado. Pero nosotros nos quedamos con eso. Es lo que vemos, mis hermanos, porque no entendemos el propósito y el plan de Dios. Hay muchos que escriben ahí en las redes sociales, Dios se presenta como padre y es un padre malvado porque mató a su hijo. Mis hermanos, no entendemos eso. Mm. Hablamos de lo que no entendemos. Estamos comprendiendo esto. No entendemos a lo que se está refiriendo la palabra. No entendemos el propósito de Dios, mis hermanos. Eso es lo que nosotros vemos, que Jesús fue azotado, que Jesús fue humillado. Pero ¿qué es lo que está viendo Dios? Que Él llevó nuestras cargas,
que Él llevó nuestras debilidades, que Él llevó nuestras enfermedades. Verso 5, fíjese, Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre Él y por su herida fuimos sanados. Ahí aparece otra vez la sanidad, que es la salvación. Está hablando de Jesús, mis hermanos. Este es el canto del siervo de Yahvé, o el siervo de Jehová. Verso 10, plugó a Adonai, o sea, fue su voluntad, ese fue su propósito, ese fue su deseo. ¿De quién? Del Señor, de Él mismo. Quebrantarlo, someterlo a padecimiento, y cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, todo esto tenía que pasar. Fíjense, verá a su descendencia. ¿Cuál era el propósito, mis hermanos? ¿Que Jesús sufriera? No. El propósito no era desquitarse con Jesús, como lo pintan en las redes sociales, tontamente. El propósito no era ese, mis hermanos. El propósito era que una vez que Jesús pusiera su vida, porque Él tenía poder para dar su vida, nadie se la quita, dice, tengo poder para darla y tengo poder para rescatarla o recuperarla nuevamente. Nadie me la quita, yo la doy, dice Jesús. ¿Para qué lo hizo? Sacrificio expiatorio. Y una vez hecho eso, fíjense, su descendencia vivirá por días sin fin. ¿Cuál era el propósito de que Él llevara estas cargas y de que Él sufriera, mis hermanos? Que su descendencia, sus hijos, Juan 1:12, los que creen en su nombre, los que lo recibieron, vivan por días sin fin. Es la vida eterna. Vivir por días sin fin es la vida eterna, mis hermanos. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él, el único Dios verdadero. Estamos comprendiendo. Vivirá por días sin fin. Y, última parte del versículo 10, la voluntad de Adonai triunfará en su mano. ¿Cuál es la voluntad de Adonai, mis hermanos? Pues ser exaltado y glorificado. ¿Qué es lo que hace su descendencia? Hoy vimos muchas citas donde la consecuencia es el regocijo, el gozo, la alabanza, cantarle salmos, adoración. Esa es la consecuencia, mis hermanos. Esa es la voluntad. Fuimos redimidos, fuimos expiados, fuimos lavados, fuimos regenerados, fuimos santificados, etcétera. ¿Para qué? Para adorarlo y glorificarlo. Te puse aquí entre paréntesis en la postal, recuerda esta letra Yet. Él es un muro, es la defensa, pero también es la Torá, su ley, su mandamiento, que nos hace retornar a nuestro propósito para el cual nosotros fuimos creados. Fuimos creados, mis hermanos, para adorarlo. Fuimos creados para glorificarlo. Por eso Él puso su vida, porque quiere que su descendencia viva para Él, viva días sin fin, o sea, viva la eternidad, conociéndolo a Él como el único Dios verdadero. Y entonces dice, la voluntad de Adonai triunfa en Jesús, Yeshua, la salvación. No sé si tengan alguna pregunta, mis hermanos, o algún comentario. ¿No? Ok. Bueno, pues espero que sea claro, mis hermanos, lo que estamos viendo. Nos faltan todavía ahí algunas postales y nos faltan todavía muchas citas más que les seguiré compartiendo para que vayamos viendo, mis hermanos, cómo nuestro Señor Yeshua está presente en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya vamos ahorita en los Salmos, ya pasamos por Génesis, Éxodos, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas, ya estamos en los Salmos, mis hermanos, estamos compartiendo ahorita un pasaje de Isaías, pero si se fijan, pues vamos a continuar con los Salmos. Aquí les presento la postal que nos va a quedar pendiente, ¿sí? Para que lo vayan viendo. Ya lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp,
¿sí? Les dejo aquí la postal. A veces mi esposa me dice, tú y tus flechas, pero bueno, tómenle sabor a estas flechas, mis hermanos, y vean cómo es un revoltijo, y ya no quise poner más porque si no quedaba toda tachada prácticamente la postal y no se veía nada. Entonces eliminé pues como las dos terceras, o sea, esta es como la tercera parte y las dos terceras partes las eliminé, o sea, eran 3/3 de flechas, imagínense. Entonces, obsérvenlo, vean, relacionen cada uno de estos atributos, ustedes tomen una foto ahí o imprímanla, no sé qué hagan, y analícenla, estudienla, véanla, oren con estas citas, mis hermanos, del Salmo 44, Salmo 67 y Segunda de Corintios 4, para que ustedes vean y vayan viendo, mis hermanos, lo que vamos a ver la siguiente sesión. Cómo nuestro Señor Yeshua es la luz, es el Evangelio, es Él, es su rostro resplandeciendo en el rostro precisamente o en la cara de Jesús, es su rostro poniéndolo sobre nosotros. Es la oración sacerdotal. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. Y aquí nos habla del rostro de Cristo, es el mismo exactamente. Entonces, ese evangelio, no pierdan de vista que estamos viendo Efesios 1, ese evangelio de la salvación no es un evangelio escrito en letra, mis hermanos. El evangelio es Yeshua, el evangelio es Jesús salvando, Jesús actuando. ¿Para qué? Para que nosotros lo adoremos y lo glorifiquemos. Si no hay preguntas, mis hermanos, pues toda la honra, toda la gloria para nuestro Dios. Nos vemos el domingo y con su favor nos vemos el siguiente miércoles. Amén, hermano, muchas gracias. Gloria a nuestro Dios. Vamos a estar estudiando entonces el que sigue y conectarlo con este que acabamos de ver, ¿verdad? Sí, así es, mi hermana. Las 4 postales que les mandé hoy, no quise mandarles más porque no pensé que llegáramos a más. Si se fijan, pues nada más estamos viendo la primera, nos faltan 3 de las que les mandé hoy, pero vean, órenlas, revísenlas, repásenlas, vean las que vimos la semana pasada también, todas las citas, y vayan empapándose, vayan viendo, mis hermanos, practicando este ejercicio de ver su nombre en todas y cada una de las palabras que están ahí en verde, ¿no? Que es lo que estamos compartiendo, por ejemplo, en las postales. Todo lo que estamos poniendo en verde son atributos de su nombre. Véanlo, busquen citas que se relacionen, hagan ese ejercicio para que se vayan adentrando, se vayan impregnando, se vayan saturando de su nombre. ¿Sale? Así es, hermano. Muchísimas gracias. Gloria a Dios, gracias a Él. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bye. Bye, Dani. Que Dios te bendiga y te guarde. Igualmente.